Contaban entonces que había tierras fabulosas, ciudades de oro, en fin, ¿no? O sea, todo el mentirero que no se contaría entonces respecto a lo que se podía hallar, ¿no? Estaba en el imaginario popular, aunque ya hubiera pasado hace muchos siglos lo de los cruzados, que fueron entre el 1000 y 1200, ya habían pasado las cruzadas, pero seguían la pugna con los musulmanes, por supuesto, y sobre todo en España, seguía totalmente imbuida de esa cultura, todo el Mediterráneo, no solo España, todo el Mediterráneo, Sicilia, Italia, era imposible, no estar influido por la cultura, sobre todo que la misma cultura europea, como ya les he comentado, había llegado en esos recientes 2 últimos siglos, desde las capitales del califato musulmán, desde Bagdad, desde Córdoba, y sobre todo en Toledo, que se tradujeron todas las obras de literatura griega, los filósofos, todas las obras científicas de los árabes, se tradujeron al latín y se conocieron. Toda el álgebra, las matemáticas, todo lo que no sabían lo aprendieron y se tradujeron. Entonces acababa de suceder esa cultura, ese renacimiento, por eso se llama renacimiento, vuelve a nacer toda esa cultura que se había opacado o había quedado gracias a los árabes. Entonces todo viene muy influido y están entremezclados. Ese es el marco de referencia por lo cual vamos a encontrar las historias en el Quijote. No solo de que Cide es Señor, el Cid campeador era el Señor, igual que se acuerdan que les decía que sí, con meu Cidero ven como un rayo del sol éxito igual a Xara. Es la primera jarcha que dice que cuando viene mi señorito, el meu Cidero ven, ¿verdad? Son canciones mozárabes, como un rayo del sol éxito igual a Xara. Le sale un rayo del sol a Guadalajara. Así lo veía ella. Entonces esa del Cid ya lo tenemos en mente con el Cid campeador, con esa jarcha, y Cide Hamete es el señor Hamete Benengeli. Un personaje inventado, pero se supone que la obra la escribió un árabe, punto, para que mejor nos entendamos. En la vida personal de Cervantes, y ahí viene una narración que seguramente él ya había escrito y la injertó en el Quijote, el famoso episodio, que luego lo veremos, de El cautivo de Argel. Él estuvo, cuando venía con cartas de recomendación de Nápoles ya a España, después de Lepanto, con su hermano Rodrigo y otro, fue atrapado frente a la Costa Brava por una galera turca, hubo batalla, muertos y demás, los toman presos, derrotan los piratas árabes estos a ese barco, a esa embarcación donde venía Cervantes, y se lo llevan preso 5 años a Argel. Él estuvo preso 5 años. Y durante esos 5 años intentó 4 veces escapar. Y estuvo a punto de que nunca hubiera existido el Quijote. En Argelia, no Argelia, en Argelia. Argelia que es más acá, sí. Orán, Argelia, sí. Más pegado. Bueno. Esa experiencia la había vivido él. Y conocía perfectamente las costumbres y la civilización y que era una manera de concebir el mundo diferente nada más, pero no tiene nada de malo los musulmanes. No hay ni un reproche a lo musulmán abiertamente en su narración, pero sí lo hay en frases muy específicas cuando él dice que no, esto no vayan a creer que es de moros, los moros son unos embaucadores, engañadores y no sé qué, o cuando dice claramente que odia a los judíos como buen católico en una determinada, no, el contexto es muy importante, pero lo dice. O sea, que esa afirmación, si quieres tú, para que la Inquisición, estamos hablando de una época de la Inquisición que era como esa policía de Alemania Oriental, la Stasi, ¿no? O como la Gestapo nazi, o una cosa tremenda. Por eso vimos que la Celestina de Fernando de Rojas pues le ponía que era para ejemplo, para no cometer todos esos pecados que ahí se mencionaban. O sea, todo el mundo queriéndose cubrir frente a la posible censura, pero sobre todo la penalización que viniera atrás de la Inquisición. Fray Luis de León
en la cárcel por haber traducido el Cantar de los Cantares. Es una traducción hermosísima que les recomiendo que no se la vayan a dejar de leer, porque es un poema precioso de la Biblia, obviamente, el Cantar de los Cantares de David, la Sulamita que le canta. Entonces, esa es una preciosidad de poema. Fray Luis de Dios en la cárcel por haber traducido la Biblia. Estamos hablando de 1600. Porque Lutero había traducido la Biblia y Lutero predicaba que había que leer directamente la Biblia y no que te la sermonearan a uno y ya interpretada desde un púlpito, un tonto, ¿verdad? Eso es lo que los otros trataban de evitar, lo cual condenó al analfabetismo a la cristiandad católica, como ya lo sabemos, en lugar de aprender a leer, como los protestantes y los judíos lo han hecho, y los maometanos lo leen, aprenden cuando vamos a leer, todos saben leer, ¿verdad? Y acá oímos que un tonto está diciendo barbaridades desde un púlpito, unas interpretaciones completamente disparatadas, y no se da acceso a que la gente lo lea directamente y se inspire solo, que oiga la voz de Dios directamente, como decía Lutero, ¿no? Había que tener mucho cuidado, pero entonces hay que tener eso en contexto y en mente para ver cómo es que vas a escribir tú algo en donde todo es profano, nada es sagrado, pero es una crítica radical, casi de profeta del Antiguo Testamento, la que leemos en el Quijote, porque quedan expuestas las cosas sin lamentación, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, sin lamentarse en el sentido de queja, o como lo hacía Dante, con furia y hasta con rencor de la maldad y la injusticia y los abusos y las falsas pretensiones y la corrupción que el dinero... ¿Recuerdan cómo el Dante señalaba al papado de todas esas corrupciones y a la cristiandad y todo, que no estaban cumpliendo con su forma de ver? Es como una buena forma de vida cristiana, digamos, de valor, de justicia y de igualdad. Estos ideales que apenas nacen y que luego, en el siglo XVIII, se van a consagrar con la Ilustración en Francia y que van a ser la base, 200 años recientes para acá, de lo que llamamos modernidad actual, o sea, ya de la Revolución Francesa a la fecha, que es cuando se empiezan entonces ya a desmontar las hegemonías eclesiásticas, las creencias obligatorias y por lo tanto condenas de los herejes. Se abre el libro pensamiento, el raciocinio, la ciencia avanza, ¿sí? Pero eso ya viene, es un renacimiento del renacimiento, vamos a decirlo, porque vuelve entonces a una nueva oleada a retomar la humanidad ya del destino de su propio, ahora que sí que su propio destino, porque ya entonces está consolidada la idea que en tiempos de Cervantes se estaba consolidando. Desde Dante, 3 siglos atrás, hasta Cervantes, vemos que se consolida en 3 siglos una idea fundamental, que es el individualismo renacentista. Y ahora los hombres se hacen a sí mismos. No hay un Dios que crea un mundo ordenado donde pone un rey, sus funcionarios, sacerdotes y nobles, ¿verdad? Y la plebe o pueblo, o los siervos que trabajan para ellos, pero que cada uno como artesano o como campesino tiene su lugar y su protección. Ellos les dan protección y nadie se va a morir de hambre. Hay donde comer o se le da al pueblo, aunque pasaban hambrunas y pestes y todo, pero eran fuerzas más allá de lo que podían ellos. Pero en principio ese era el orden establecido. Y si uno nacía carpintero, su hijo era carpintero, su nieto era carpintero, su bisnieto era carpintero, y eres una familia de carpinteros, quizás la mejor del reino, pero eras, o si eras, según lo que fuera, soldado, campesino, etc. Todo estaba muy jerarquizado y ese era tu puesto, y tenías que cumplir muy bien con la naturaleza de tu función, dentro de ese orden. Deja de existir ese orden. Se va resquebrajando poco a poco, se pone en duda todo, una crisis cultural seria.
Y ahí eso es lo que está reflejado en el Quijote. Y está reflejado de una manera genial artísticamente. Porque no se trata de una denuncia como la que yo estoy describiendo con mis palabras ahorita, sino que la denuncia está implícita. Y la más profunda es la denuncia de la realidad. Entonces, ¿qué es real? Ya olvídate de que si ya no existe esto y ese orden, y que si ya no es... Pero entonces, ¿qué sí es real? He ahí la cuestión. No hay asidero. ¿Cuál es la fuerza azarosa que va a establecer el rey, el imperio, el emperador? ¿Va a establecer el orden? No puede. Tiene sus contrincantes, tiene sus rebeliones, vive de guerra en guerra, desgastándose, acabándose, queriendo mantener una religión, porque eso es lo que es como prioridad política del imperio, en lugar de el bienestar de sus súbditos. Y segundo, no hay una identidad española. Eso de que el Quijote representa el espíritu de España es un invento de unos cuantos críticos que así lo dijeron, pero porque no representa. ¿Cuál España? ¿Cuál España? Representa muy bien y describe muy bien a un viejo empobrecido en su rancho, en un pueblito que no tiene nombre, como bien dice, un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, en donde vive el barbero, el cura, su sobrina, el ama de casa. Un pueblo como cualquier ranchería de las que conocemos. Pero eso es muy importante, porque esa es la realidad. La patria, entonces, no es como después, con el nacionalismo del siglo XIX, se inventan los estados-nación, cuando ya se consolidan las naciones, y se dice, esto es España, esto es Italia, esto es esto, etc. Es una abstracción. Como decía don Luis González y González aquí de San José de Gracia, no existen las patrias, existen las matrias, y es de lo que habla él. De las comarcas que se habitan entonces, son la comarca de Castilla, seca y polvorienta, donde no hay desfiladeros, ni hay aquellas selvas, ni aquellas enormes extensiones de desiertos como puedes encontrar en América, ¿verdad? Aquellas fábulas. No, ahí es una monotonía desértica, árida, polvorienta, y luego vas a Aragón y llegas a Barcelona y se acabó la historia del Quijote. La historia del Quijote sería sin chiste, un viejo enloquece con sus lecturas en su casa, y decide ser como los personajes de las novelas que lee, y sale al mundo creyéndose firmemente que él es un caballero andante, y se encuentra contra la realidad que lo golpe tras golpe hasta que devuelve el juicio, por así decirlo, y se acaba la novela. Cuando regresa ya recobra el juicio, vuelve a su casa y se muere. ¡Qué sin chiste! Ese argumento no tiene ninguna atracción, nunca hubiera sido tan exitoso ni hubiera llegado a ser lo importante que es una simple historia contada por el argumento. Digamos, no hay suspense, no, todo es muy sencillo. Son 3 salidas que hace, unas solas, otra ya con, no a solas, la primera salida con Sancho, la segunda, todas las salidas con Sancho, pero la primera es una salida, su primera ocurrencia, en donde, bueno, no quiero entrar ahorita en eso porque me voy a perder, pero voy a decirlo rápido. En donde lo primero que descubrimos en la primera salida del Quijote, que es corta, de unos 3 días o 4, cuando se enfrenta justamente a los molinos de viento que toma por gigantes, o cuando libera a los galeotes que iban a ser llevados a galeras, pues, a remar presos, que los llevan presos y los liberan. Entre ellos va un ladrón muy conocido, Jiménez de Pasamontes, que luego le va a robar el burro a Sancho, etc. Pero independientemente de lo divertido que son las salpicadas de humor y gracia a todas sus historias, lo importante ahí es que vemos a un Don Quijote que está alucinando totalmente. Que unos molinos, tomarlos por gigantes, y recuerden los gigantes, por favor,
Los gigantes es bueno saber, porque aquí es donde está el punto. Esta obra está escrita por un hombre muy, pero muy culto. Muy culto. Cervantes se había leído todo lo que había que leerse, ¿verdad? Como él mismo dice, yo soy de los que lee hasta los papeles que encuentro rotos en la calle. Bueno, porque lo ves en toda la obra, todas sus referencias culturales o alusiones que puedes entender de dónde vienen, ya sea un simple comentario de Sancho que diga, pero no hay libro tan malo que no sea bueno. Eso decía Plinio el Joven en Roma, que decía su padre Plinio el Viejo. Eso para el que sepa, para el erudito, pero no hace falta saber eso. Con que uno lea lo que dice Sancho y lo entienda, estás en la dinámica. No está escrito como una obra de erudición ni para pantallar gente, pero que él es un hombre muy conocedor y muy sabio, sí, y tiene muchísimas referencias a toda la cultura. Bueno, a ver, vamos a ver la chance. Entonces, esa primera salida, que es en el delirio total, que preocupa grandemente a Sancho, que lo único interés que tiene en acompañarnos es el salario que le había ofrecido, pero como desde el principio le ofrece también lo de la ínsula más adelante, hay una locura en Sancho también, querer, ambicionar una posesión que le ofrece un loco, que él sabe que está deschavetado. Pero no importa, a falta de un bien cierto que él pudiera obtener, ¿por qué no creer en un sueño, en una promesa? Y esa es la forma en que todo se mueve. Esa es la forma en que la realidad ha adoptado ya definitivamente desde entonces hasta ahora, ¿verdad? No digo que antes no existiera. ¿Cómo se consolida que el salario y la promesa del éxito va a ser un asunto que se trata seriamente entre Sancho y Quijote, y se discute con seriedad? De cuál va a ser su salario, y le tenía aparte ofrecido pagarle con las crías de 3 yeguas que él tenía en el prado común del pueblo. Le ofrece que si no logra despojos en sus batallas que satisfagan su ambición, cuando menos, Sancho, sabes que cuentas con las crías de mis 3 yeguas pastando las tierras comunes. Otro sueño. Y sí, ahí estaban las 3 yeguas, y de menos le iban a tocar los potrillos. Pero Sancho, siempre un hombre muy pragmático y todo, se empieza a ir y a transformar en el discurso del propio Quijote y hablar como él. Como vemos a veces como las sirvientes terminan hablando como la patrona. Exactamente idéntico, ves el dinar. Empieza, pero lo cuenta con una genialidad Cervantes, que nos los pone, por ejemplo, hablando a Teresa Panza, que es su esposa, y Sancho, cuando empieza la segunda parte de la novela, en donde van a hacer la tercera salida y están haciendo los arreglos para salir a la aventura de nuevo, le dice: Teresa, que tengo arreglado que después de un mes de recuperarse de los golpes del Quijote, ¿verdad? Que voy a salir de nuevo con Don Quijote. Entonces le dice Teresa: ¿y de dónde saca el don? No es más que un hidalgo pobre. Y había regulaciones, no te podías llamar don si no tenías cierta fortuna. O sea, había que ser hidalgo y aparte tener ciertas propiedades, ciertos niveles para ponerte el don, y así todo. Venía del pasado todo aquello que luego se va a desmoronar. Finalmente, don Chapo Guzmán es un don, pero en sentido total, ¿verdad? El dinero termina siendo el valor que sustituye a todos los valores, ¿verdad? Pero entonces apenas empieza y sigue habiendo ese afán de justicia, ese afán de establecer una convivencia humana y no que el engaño, la corrupción y la mezquindad sean las que... Entonces, independientemente de que ese sea válido, sus propósitos o intenciones para hacerse caballero andante, no podemos dejar de ver que es un loco y que además es un guerrero, es un loco furioso. Ataca a matar. Él creía que los molinos eran gigantes, y si no hubieran sido gigantes, no hubieran sido molinos, ahora, acordemos, voy a hacer un pequeño paréntesis, los gigantes son hijos
de la tierra y del cielo, de la tierra y Urano, de la primera generación de hijos que tienen los dioses en la mitología griega. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos los griegos? La tierra, que sobre ella está el cielo de pe a pa, de punta a punta, ¿no? Cubriéndola de uña a cabellos, de oreja a oreja. Completamente no la deja parir porque está encima de ella todo el tiempo. Hasta que lo hace y salen las primeras generaciones y salen los gigantes. Los gigantes siempre han sido seres horrendos, sobre todo Briareo, que tenía 100 brazos. Y Dante los pone como previo al último infierno, en donde está Satanás enroscado en su propia cola, furioso, comiéndose a Judas y a otros en su furia, en su envidia y en su rencor. Está rodeado esa fosa última del infierno en el Dante por los gigantes que lo protegen. Entonces los gigantes son monstruosos. Entonces la proeza de enfrentar gigantes era pan comido, y de todos los días en todas las novelas que se publicaban con esos personajes inventados en base a los legendarios caballeros andantes que sí existían, los cuales no pueden existir si no tienen una dama a quien servir. Recuerden el cruzado arrodillado frente a la Virgen, ofreciéndole o pidiéndole su mediación para que le dé fuerzas, intervenga en la conquista de Jerusalén. Ese es el caballero andante, hincado ante su dama, ofreciéndole sus proezas, aunque no fuera su mujer. Es la dama inaccesible, es la danza merci, sin misericordia, que contentarla es lo que le da sentido a todas las proezas que pueda llevar a cabo el caballero andante. El trovador, el caballero armado, y aparte trovador y cantador y enamorado, ¿verdad? Es el prototipo que está representando el Quijote, y por eso necesita de Dulcinea del Toboso, necesita una dama. No puede un caballero andar por ahí enfrentando gigantes si no tiene a quien ofrecerle esas proezas, a quien que le dé sentido. Entonces, esto es, aunque se diga que, por ejemplo, un señor de apellido Ayala, Francisco Ayala, un crítico que hace los análisis del Quijote, dice él que personajes como el Fausto o Don Juan, por poner un ejemplo, o Odiseo, o cualquier otro de estos grandes de la literatura personajes, eran personajes de la cultura popular, o míticos, o de alguna manera ya existían, y los autores, ya sea Goethe o para escribirlo, lo toman y lo reelaboran, pero ya existían. Y del Quijote dice, no existía no existía ningún loco como el Quijote, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver hasta dónde estaba loco. Es lo que yo no estoy diciendo totalmente. Sí estaba loco, pero no totalmente y únicamente loco. Porque claro que existían los referentes. Se los acabo yo de dar. Los cruzados, los caballeros cortesanos y el conquistador que llega a México muy reciente. El conquistador que viene a tierras fabulosas a hacerse de grandes premios y despojos de guerra, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto cultural de donde puede emerger en la imaginación del Cervantes. Pero no es un retrato de esos personajes. El mismo Cervantes, 2 ocasiones pidió al rey que lo mandaran a un puesto para venir a trabajar a las Indias. De haberle dado la chamba, no tendríamos el Quijote. Fíjate nomás. Uno dice, qué bueno que fue así de desgraciada su vida. Porque si no, no hubiera escrito el Quijote, ¿verdad? Pero así es. Pero a lo mejor hubiera hecho cosas maravillosas en México. ¿Perdón? Si le iban a mandar a México. Sí, pero le iban a mandar a las Indias, y seguro si lo mandaban iba a ser capitán, soldado, porque era lo que era, eran sus credenciales, con algún capitán, iba a terminar pues en una encomienda, cuando mucho, etc. Es un decir, los hubieran no existen. Lo que pensamos es, ya no hubiera estado en la cárcel como lo metieron, porque trabajaba para abastecer a la Armada Invencible. Ese era su trabajo. Andar, bueno, uno de los trabajos que a su regreso, aquí está una cosa importante que hay que ver. Cuando él regresa, biográficamente hablando,
rescatado de Argel con 500 ducados que un monje de las Trinitarias consiguió para rescatarlo, que llegó con otra gente con dinero a rescatar a otros, y él tenía 300 y faltaban 200 para que lo liberaran por su rescate, y ya juntó este monje trinitario y lo rescató. Y por eso pudo salir con vida de ahí. Ya no iban a mandar a Constantinopla con grilletes porque había intentado una fuga grande de él y varios compañeros unos meses antes. En el último momento, ya enlistado para, haz de cuenta, la próxima semana sale el barco y se lo llevan a Constantinopla. Otra forma de que seguramente allá no hubiera escrito el Quijote, ¿verdad? Pero el caso está en que se salva de esas, lo rescatan y se viene a España. Entonces él venía joven, de 20 y tantos años, 28 años, algo así, 29, lleno de ilusiones, y aparte de todos los hechos heroicos que había pasado, tanto en la guerra como en el cautiverio, que trata de revelar a las gentes y de escapar, o sea, siguió comportándose como un soldado de primera. Fue hasta eso respetado por los mismos rajás o señores musulmanes que lo tenían en custodia. ¿Qué es lo que su ideal? Pues lo vio desmoronarse y ser completamente, ¿cómo se llama?, convertido en nada, desengañado, frustrado. Cuando regresa a España y no hay nada para él. Estuvo buscando chamba y encontró en la burocracia del imperio chambas como esa, de recaudador de alcabalas, ¿verdad? En una de esas, aparte de tener 2 veces problemas, porque en una vez lo acusaron falsamente de que había vendido unas fanegas de trigo que eran para, en fin, metido en la grilla, sin ser grillo, y vendiendo, imagínate, para abastecer a las más invencibles. En una de esas, en la tercera ocasión, que fue la más fuerte, que fue cuando depositó todo el dinero que había recaudado en un banco de Sevilla, para entregarlo, obviamente, estaba depositado, quiebra el banquero, y él se hace responsable y no tiene dinero con qué pagarlo. Y lo meten a la cárcel, está como 3 o 4 meses, ahí es donde concibe el Quijote. Él lo dice, en la cárcel concibió el Quijote, pero lo concibe en esa ocasión. Pero muchos años después, 7, 8 años después, es que él publica la primera parte. No había publicado nada más que como en el 85, él nació en el 47. Su obra, realmente, fuera de la Galatea, que publica así como en los años 40, en su década de sus 40. ¿Qué año nació? En el 47, 1547. Entonces, su obra mayor, porque incluso aparte de escribir el Quijote, entre la primera parte y la segunda, escribe las novelas ejemplares. En esa etapa, entre los 54 y 65 años, escribe y muere a los 68. O sea, 10 años de producción, y fue en sus años 60 cuando realmente fue más productivo, de sus últimos años. O sea, que realmente es cuando ella estaba de alguna manera más apacible para sobrevivir. Ya habían muerto entre una primera parte y la segunda. Su familia era, bueno, tuvo una hija llamada Isabel, con una que tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que se llamaba Franca, no recuerdo ahorita, esposa de un tabernero restaurantero que tuvo relaciones con ella y tuvo una hija natural, Isabel, que cuando muere esta, Franca, se va a vivir Isabel con él. Vivía con 2 hermanas y su esposa, y Isabel, y una sobrina, hija de Andrea, una hermana de él, también natural, hermana. O sea, vivía dentro del viejerío. 2 hermanas, su esposa, una sobrina